¿Por qué blockchain? Mira, blockchain me permite estructurar una microeconomía dentro del ecosistema de negocios que me abre un abanico nuevo de opciones, donde no solo tendría las opciones tradicionales con la banca y seguros tradicionales, que podría tenerlos, porque no, pueden pertenecer perfectamente al ecosistema, sino que adicionalmente a eso me permite tener tokens internos con los cuales yo incentivar ciertas conductas dentro de la plataforma. ¿A qué me refiero? Yo podría incentivar la confianza, por ejemplo, dentro de los individuos que conforman la plataforma, individuos y empresas, a través de un token de reputación, donde gracias a la participación que tiene cada uno de los individuos, más allá de su currículum, pero la participación en proyectos de la plataforma y el éxito de su participación en esos proyectos, pues mira, vaya subiendo el ranking de reputación de la persona, donde además de eso tengas los comentarios de alguien del proyecto acerca de cómo fue el desempeño, en dónde te especializaste. No es lo mismo un consultor SAP de finanzas que un consultor SAP logístico, por ejemplo. Entonces, mira, este señor es experto en la parte de tesorería extendida y nos ha ido muy bien. Pues oye, va ganando puntos ahí y ya tienes también un poco la especialidad en donde ha sido exitoso, ¿no? Si sabes que es de tesorería extendida, pues prefiero llamarlo a él si tengo un problema de tesorería extendida que si tengo a alguien que está especializado en impuestos, por ejemplo. Este, Adicionalmente, este tipo de tokens de reputación, que es verdad que ya también existen, yo también puedo incentivar el uso de ciertos tipos de interacción entre los usuarios, donde de repente cuando yo veo que hay una formación que se está dando entre dos grupos o entre dos usuarios, pues mira, incentivarla con tokens internos. Eh, Cuando yo veo que de repente se está colaborando para tienes un equipo de colaboración para hacer el white paper, donde hay un poquito de mentoría, un poquito de advisory, etcétera, pero no genera tampoco una cosa así como que para pagar o facturarle tantas horas, pero puedes tener tokens de incentivo, puedes tener tokens que te mejoran por un lado la reputación, pero por otro lado también vas a tener un incentivo que sea un incentivo monetario en el que todos podamos ganar, aunque sea unos satoshis, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ahí, eso del lado interno. Adicionalmente, como yo les decía, zapatero su zapato. O sea, estar ya trabajando dentro de blockchain e ir conociendo un poco cómo es el ecosistema nos va a permitir también trabajar más directamente con todas estas empresas de la nueva economía donde podemos disfrutar o trabajar con servicios de partners DeFi, por ejemplo, donde estén ofreciendo eh, créditos sobre criptomonedas, donde estén ofreciendo seguros sobre criptomonedas, servicios de custodia, servicios de trading, etcétera. O sea, hay todo un universo que se está creando nuevo al cual nosotros tendríamos la facilidad, al estar en una plataforma sobre blockchain, de analizar y de tenerlos a ellos como partner y compartiendo el conocimiento con nosotros, formándonos junto con ellos, no solo de manera personal, sino tanto de manera personal como empresarial. O sea, una empresa hoy en día también necesita adquirir el conocimiento, los financieros, los legales. O sea, hay todo un marco regulatorio que está por construirse tanto en Europa como en Estados Unidos. No sabemos cómo afecta o cómo van a afectar este tipo de cosas los impuestos en cada uno de los casos, cómo le afecta a un trader o cómo le afecta a alguien que solo está ahorrando o cómo le afecta a alguien que está cobrando sus servicios en cada una de estas cosas. Eso precisamente son las cosas interesantes que me ofrece tener blockchain, poder pagar
comprar, vender servicios en cripto más allá del fiat. Y esas son las cosas, esas son las alternativas que nosotros queremos que tenga a su disposición tanto el emprendedor pequeño de un proyecto como la gran empresa que también tiene un proyecto y que también está necesitando salir adelante y no quedarse atrás en la ola. Que puedan también acceder a esta información tanto los inversores tradicionales como, como Tesla o como Elon Musk, que está tan de moda ahorita, tanto los inversores nuevos. Que todo esto sirva de alguna manera para apoyar los objetivos del proyecto, que sirva para sacar adelante lo más rápido posible el proyecto y para que el proyecto no se me quede en el garaje.